Horas de las elecciones. De hecho, recién allí Horacio Rodríguez Larreta estaba dando algunas consideraciones acerca de quién ganó, quién perdió, pero uno de los temas más interesantes no es este famoso acuerdo, ¿no? Recién, también más temprano, escuchamos a Patricia Bullrich decir, bueno, si quiere un acuerdo tendrá que pasar por el Congreso. De este tema y mucho más vamos a hablar con Ricardo Rubieres, analista político, y ya está en contacto con nosotros. Hola Ricardo, muy buenos días, gracias por esta comunicación aquí con el Canal de la Ciudad. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, ¿y cómo tomás este llamado a un consenso, un acuerdo del presidente Alberto Fernández que hasta ahora, quedó en palabras, ¿no? Bueno, indudablemente el resultado electoral, que tiene diversas lecturas, lo que uno puede decir que uno de los aspectos más salientes o una de las consecuencias más importantes de la elección ha sido la consolidación de dos grandes fuerzas políticas que tienen bastante paridad en cuanto al poder territorial y al poder, sobre todo al poder de las legislaturas, del Congreso de la Nación y en el caso de la provincia de Buenos Aires también de la legislativa o la legislatura de la provincia de Buenos Aires. O sea, hay valores parejos e indudablemente cuando los valores son parejos en dos grandes fuerzas políticas es casi, diría yo, cantado que debe plantearse la posibilidad, frente a problemas muy importantes como lo que atravesamos nosotros, de plantearse la posibilidad de diálogo. El presidente lo planteó en su discurso del día domingo y bueno, la oposición de algún modo contesta, da una respuesta en el cual el ámbito o el epicentro de esa posibilidad de diálogo va a ser el Congreso de la Nación. O sea, quiere decir que no se prevé por ahora ninguna reunión por encima del Congreso de la Nación entre los líderes políticos, sino que todo quedará por ahora supeditado al Congreso de la Nación, en la cual dentro de ese plan económico tiene que incluirse las cláusulas o el avance respecto a la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, Ricardo, una cosa es el diálogo, ¿no? Y otra cosa es una transición. De hecho, recién le preguntaban a Rodríguez Larreta acerca de esto. Bueno, la verdad es que todavía quedan 2 años, ¿no?, de gobierno para el presidente Alberto Fernández. Sí, quedan 2 años. O sea, no correspondería, en mi opinión, la palabra transición, porque es un periodo muy largo. Y además porque a partir de la elección del domingo y a partir de, inclusive, de esta cosa de que tiene que ver con un cierto malentendido, de si se ganó o se perdió, se festeja la derrota, etcétera, etcétera, en realidad todo lo que ocurre de algún modo es comprensible desde la política, en términos de decir que, si bien numéricamente y en términos del voto duro, o sea, de los números duros y del voto que se ha planteado objetivamente, ha habido un triunfador, que ha sido Juntos por el Cambio, en total país por unos 8 puntos de diferencia. Sin duda, el Frente de Todos, el oficialismo, esperaba después del 12 de septiembre, 13 de septiembre, como muchos, esperaban una derrota mayor el domingo, más amplia, cosa que no ocurrió. Y una recuperación parcial, pero importante, significativa, en la provincia de Buenos Aires. Esto es lo que genera ese optimismo respecto a poner en camino de la competencia para el 2023 al Frente de Todos. Por lo tanto, digamos, ya ahora deja de ser una cuestión de una vía formal de 2 años, que es muy largo, hacia la presidencial, para convertirse en un espacio y tiempo de disputa de dos fuerzas políticas bastante parejas. Ricardo, buen día. Recién hacías mención respecto de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y en ese sentido te quería preguntar, más allá de, por supuesto, ¿no?, la disputa que hay entre un espacio y el otro, quería preguntarte cómo ves al ministro de Economía, Martín Guzmán, parado en esta situación en medio de las internas que hay mismo dentro del Frente de Todos y de cara al envío de este proyecto para un programa plurianual al Congreso. Las internas del Frente de Todos, yo diría que están en evolución, están en proceso. Yo no tengo creo que no hay suficiente información como para saber exactamente qué es lo que pasa entre las cortinas o dentro de la intimidad del Frente de Todos. Pero sin duda hay que ver y esperar que se desarrollen las fuerzas, las distintas opiniones dentro del Frente de Todos, teniendo en cuenta que, vuelvo a decirlo,
el frente va a tener que firmar, no solamente la oposición, sino el frente va a tener que firmar un documento complejo, difícil, ¿no? Respecto del Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional no sé cuáles son las medidas que finalmente va a apoyar y va a proponer, pero todos suponemos cuáles son las medidas y alguna de ellas va a estar establecida. Por lo tanto, eso hace difícil a sectores del Frente de Todos de poder firmar algo que ideológicamente no están de acuerdo. Entonces, todo eso que estamos planteando por ahora en borrador está en proceso y veremos cómo se desarrolla en el tiempo esos procesos de la interna y por otro lado, después de la relación con la principal oposición. Ricardo, vos recién decías que, bueno, viste una victoria, una clara victoria de la oposición, pero sin embargo en el búnker del Frente de Todos hubo festejo, no hubo cierto optimismo, digamos. ¿Qué tiene para festejar desde tu punto de vista el gobierno de lo que dejaron las elecciones del domingo pasado? Bueno, en primer lugar voy a introducir una variable que se comenta muy poco y que merecería varias horas para explicarla, pero voy a ponerle por lo menos el título para decir exactamente lo que pienso. Hay un aspecto cultural vinculado al peronismo en el cual el peronismo nunca se siente derrotado. O sea, sobre la derrota se festeja. Es difícil de explicar, pero me quedo yo conforme conmigo al decir que esta variable cultural de la cultura política argentina juega. Y tiene que ver con que al peronismo no le cabe la derrota, por más que esto parezca un poco omnipotente, un poco egocentrista, pero esto es realmente lo que la historia política contemporánea argentina muestra. Bien, entonces, bueno, dentro de todo, tiene sentido entonces allí las palabras de Victoria Tolosa Paz, pero bueno, la verdad que muy claro, Ricardo, bueno, tenemos 2 años, ¿no?, por delante, así que seguramente volveremos a hablar contigo, quizás en las próximas semanas, ¿no?, cuando quede un poquito más claro el panorama. Muchísimas gracias. Sí. Podría agregar un segundo nada más, para que quede cerrada la idea, si vos me permitís. Claro. Lo que dice Tolosa Paz, o lo que estamos dando cuenta, que yo introduje esta variable cultural a tener en cuenta, es que además, en términos objetivos, digamos, la derrota que se esperaba era mucho mayor, claro, y además hubo una recuperación en algunos distritos, lo cual le da lugar al Frente de Todos a pensar que está en carrera, claro, para el 2023. Claro, y una cosa son las elecciones de medio término y otra las presidenciales, ¿no? Ya la hemos visto en otras ocasiones. Así es. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias, muy claro. Gracias por el contacto. Gracias a usted. Gracias a usted. Bueno, siendo casi las 9:30 de la mañana, nos queda media hora por delante, pero nos vamos a la última pausa.